Dios los bendiga en este día. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre el matrimonio o las parejas. Entonces, quiero presentar a mi esposa, se llama María Triana Posada, de la ciudad de Honda. Así que ella es cristiana, llevamos 37 años de casados, entonces vamos a hablar de algunas cosas que son importantes en el matrimonio. Entonces, quiero darle la oportunidad a mi esposa para que hable. Dios les bendiga, buen día. Bueno, estamos aquí con ese propósito de poder compartirle a otras parejas para que sigan adelante sin desmayar, porque Dios nos ha llamado a seguir hasta el final. Y como dice la Escritura, en el Señor no hay divorcio. Nos hicieron la pregunta que qué era lo que nosotros hacíamos para permanecer tanto tiempo casados. Lo primero es que en lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Eso quiere decir que Dios, cuando yo decidí casarme, porque estamos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo, nos casamos, y lo primero que yo le dije a ella es que yo, con la ayuda de Dios, la voy a respetar, a honrar todos los días de su vida y hasta aquí vamos con la ayuda del Señor. Eso quiere decir que debe haber un compromiso de parte y parte para que esto funcione, porque la Biblia dice que debemos estar de acuerdo. Es muy importante que tengamos que el matrimonio fue la primera institución que Dios creó. Entonces, cuando yo respeto y amo a Dios, quiero hacer caso. Entonces, el Señor lo que dice es que lo que Dios juntó, porque Él no juntó, no lo separa el hombre. O sea que en Dios no existe el divorcio. Pero para mantener unidos y llevar la vida matrimonial y la vida familiar, porque se compone, es una familia, no es solamente los matrimonios, sino la familia. Eso quiere decir que según la Biblia no existe el divorcio. Entonces nunca debo pensar en la idea de divorciarme. O como algunos dicen, démonos un tiempo. Eso es una sinvergüencería. Debemos, como dice que Dios los unió, no debemos separar. Por ningún motivo ni hay razón bíblica para la separación. Ni siquiera la infidelidad debe ser motivo de separarnos, porque Dios nos unió. Bueno, otra razón por la cual estamos unidos por muchos años es que siempre hemos guardado la fidelidad. Nos hemos guardado la espalda el uno al otro. Y cuando hay problemas o circunstancias en el hogar, porque por eso el apóstol Pablo dijo que en el matrimonio no iba a ser fácil, sino que íbamos a tener aflicción en la carne, siempre ha sido dentro de nuestra casa. Como dice un dicho, los platos se lavan o los trastos se lavan dentro de nuestra casa. Entonces, no involucramos a nuestra familia, a ninguno de nuestra familia, para que nos solucionen los problemas y tratamos de que nuestros hijos no estén involucrados en eso, sino que nosotros solucionamos los problemas primeramente con la ayuda de Dios, que nos guía a través de su Santo Espíritu. Hay una cosa que nos favoreció mucho en esto del matrimonio, y es que en la Biblia dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Gracias a Dios, no estoy diciendo nada malo. Mi mamá vivía a 5 horas de acá y la mamá de ella otras 5 horas. Entonces, eso nos dio la oportunidad de que nosotros remediar nuestros propios problemas sin la intervención de la familia. Primero que teníamos que tener presente lo que dice la palabra de Dios en cuanto al asunto y así resolver nuestros problemas. También una de las cosas que he aprendido del Señor es que para que podamos andar los dos debemos estar de acuerdo y también aprender a perdonar. Todos nosotros nos equivocamos. Yo me equivoco, ella se equivoca y todos nos equivocamos. Pero lo más importante no es pensar en mí, sino pensar en nosotros, que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. No, porque yo, pues mi tema, mi charla también era sobre esto, era la necesidad de perdonarnos. Cuando nosotros nos casamos,
algo que él dijo conforme a lo que está en la palabra, dice es que nunca nos acostemos sin habernos perdonado, como dice la escritura. Y eso es lo que hemos hecho, nos hemos perdonado. Nunca hemos vivido del pasado, siempre estamos el presente, cada día que va pasando, ese día es el que estamos viviendo en las manos del Señor y ya el pasado quedó atrás. Sí, es muy malo y desobediente también. Dice la Biblia, dice que olvidando ciertamente lo que queda atrás y prosigamos la carrera por delante, que tenemos por delante. Y eso también se aplica al matrimonio y a la vida espiritual. A veces la gente vive del pasado. Yo conocí una pareja y el esposo la abandonó y lo abandonó con 2 niños. En un momento dado, la mujer oyó del Señor y empezó a orar para que Dios retornara a su esposo. Y sí, oramos al Señor y el esposo volvió, pero ella vivía siguiendo siempre en el pasado y él regresó, pero ella decía, es que cuando usted me dejó, no pudo olvidar el pasado y teníamos que olvidarnos de las cosas que sucedieron atrás. Entonces, esto es una atadura que tenemos, pero debemos aprender a perdonar y seguir adelante y olvidar esos y no estar recalcándole a las personas, es que usted dijo, usted hizo, usted esto. No, ese es uno de los secretos que tenemos, es que el día pasó y ya ni siquiera para qué recordar lo que fue ayer. Lo importante es lo que estamos viviendo hoy delante del Señor. Bueno, otra cosa muy importante en el matrimonio que nos ha ayudado es que él como esposo, como maestro, como pastor me ha enseñado que dependamos 100% de Dios. No dependamos las circunstancias de un sueldo, sino siempre hemos dependido de Dios y hasta aquí hemos visto la mano de Dios. Desde el momento que nos casamos, esperamos que Dios nos proveyera una vivienda y el Señor lo hizo así. Y ha sido por fe, de verdad, que hemos vivido en el Señor, no dependiendo de las cosas que un trabajo o algo, sino que siempre nuestra dependencia ha sido de Dios. Tanto que cuando yo comencé a criar mis hijos, nosotros tenemos 6 hijos, él un día me dijo, críe estos niños para el Señor y el Señor le va a pagar. Y eso me enseñó a mí a depender de Dios, porque pues yo no dependía del sueldo de él, porque a veces el sueldo no alcanzaba, sino solamente para los gastos de la casa, pero no me alcanzaba para cosas que yo necesitaba personales, o bueno, todo lo que uno necesita vestirse o algo, y yo lo aprendí de él que debo depender de Dios, a pesar de que lo tenga él provee para la casa, pero a veces no alcanza. Entonces aprendí que debo depender de Dios y cuando yo aprendí eso, crié mis hijos para el Señor y dependo del Señor y como dice la escritura, Él es el que nos provee, nos viste y nos da toda la provisión de la casa, de nuestros hijos y así lo ha hecho el Señor hasta el día de hoy. Otra cosa que es muy importante en la vida del matrimonio siempre es que nosotros estamos buscando del Señor, porque el matrimonio es de 3 y no es de 2. Debemos depender del Señor, tener a Dios en cuenta en nuestro matrimonio, porque Él es la cabeza mía y yo soy la cabeza de ella. Y todos somos la cabeza de los hijos. Entonces, si le damos el lugar a Dios a través de la oración y le estamos pidiendo su ayuda siempre, Él será el Señor de nuestra casa. Entonces, como dice, había un letrerito antes que la gente compraba con mucho, dice, el Señor es el oyente silencioso y el golpe invisible de esta casa. En ese el Señor no tenía ni arte ni parte, pero en nuestro hogar el Señor es nuestra cabeza. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Podemos preguntar? Una de las cosas que de pronto puede generar inconvenientes dentro de los hogares es el negarse el uno al otro. Entonces, sobre todo en los matrimonios que llevan muchos años, ustedes que llevan tanto tiempo juntos, ¿cómo han vivido eso, esa experiencia? El resultado son 6 hijos. Bueno, sí, la pregunta que la hermana hacía es muy importante, en que siempre estamos de acuerdo
en la relación, en la intimidad, y que, como dice la escritura, cuando nosotros estamos en la intimidad, no, tanto la persona se satisface la una con la otra, pero también estamos agradando a Dios, porque la misma Biblia dice que no nos neguéis los unos a los otros. Entonces hemos visto que hemos estado de acuerdo. También la buena comunicación. Hay veces él dice cosas y yo no le entiendo, pero el comunicarnos qué me quiso decir, y no lo tomo como muchas parejas tienen inconvenientes por eso, porque lo toman a pecho y no tienen ese diálogo o esa comunicación, entonces, y tampoco se dan a conocer el uno al otro. Y eso ha sido bonito. Yo creo que él me conoce a mí. Entonces, eso es bonito, el conocernos, no tanto físicamente, sino que también en la intimidad. Dios nos ha dado esa capacidad o ese amor para conocernos el uno al otro, y la verdad es que siempre estamos dispuestos, no nos negamos el uno al otro, como dice la escritura, a menos, como dice la escritura, que estemos, ¿sí? Pero eso ha sido bueno en nuestra relación, y yo creo que eso también sostiene casi el 80% de un buen matrimonio. Bueno, no tanto el 80%, porque hay, digamos, un 33% en nuestra relación con Dios. La parte económica es un 33% y la parte de relación un 33%, si lo podemos decir por porcentaje. O sea que todo es importante delante del Señor. Hay que darle lugar a cada cosa en el momento que lo debemos tener. Pero sobre todo la comunicación y la relación con Dios va a influir en nuestra relación, que es muy importante, porque cuando uno hace caso a Dios, las cosas prosperan. Por ejemplo, ella, pues, desde el momento que nos casamos, yo le dije, usted no tiene por qué nunca trabajar. O sea, yo voy a proveer para la casa, porque el Señor dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces yo no sé ni incrédulo ni faltar a la fe. Entonces yo me comprometí delante del Señor a traer el pan para mi casa, y ella no tiene que ir a buscarlo afuera. Entonces esa es parte. El Señor me dice que la ame a ella, si se pone gordita o flaquita, así, no importa. Es mi esposa y yo debo amarla, porque el Señor dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces eso es parte del amor. Y eso es lo que funciona, hacer caso a lo que Dios dice y a los parámetros establecidos por la palabra de Dios. Otra pregunta también, pues porque tienen muchos años y mucha experiencia en cuanto al trato del uno con el otro, que muchas veces tienen lo que es el pastor, yo la amo, así esté gordita, esté flaquita, esos parámetros bíblicos, ¿cómo los han vivido ustedes dentro del matrimonio en referencia ya no solamente a la intimidad, sino al trato continuo, a la convivencia, el darle lugar, etcétera, etcétera? Y quiero respuesta de ambas partes. Lo que pasa es que a mí me gusta hacer caso, y para pelear se necesitan dos en un caso. Cuando yo recuerdo inicialmente recién casados, entonces un día ella me dijo algo, o sea, me dijo que tenía que estaba con piedra, aquí le dicen piedra. Y yo le dije, espere un momentico, que es que yo compré un lotecito y la puedo echar ahí. Le dio risa a ella. Otro día ya sabía que no me decía que tiene una piedra. Me dijo, es que estoy brava. Entonces yo fui, ella tenía una toalla roja. Y entonces yo la saqué y le dije, bueno, ahora sí, ole. Entonces le dio ferris, porque para pelear se necesitan dos. Entonces, de acuerdo a una blanda respuesta, apacigua la ira. Entonces, uno no se debe prestar para pelear. Entonces, yo creo que esa es una de las maneras que uno puede mantener un hogar. Y hay veces no tomar las palabras tal cual como se las dicen, porque esa es otra cosa que es porque el significado de mis palabras no son las mismas de ella. Por ejemplo, ella al principio me decía, mira, apague la pluma. Y yo decía, no entendía su lenguaje. Ella es de onda, yo soy de sogamoso,
Entonces allá decimos llave común y corriente, pero allá en Honda le decían pluma, o sea, a la llave donde salga el agua. Y yo decía, ¿cuál pluma? Y me ponía a buscar pluma. Y yo le decía, yo no sé dónde está la pluma. Y así otras palabras del lenguaje de ella, que me tocaba preguntarle, bueno, ¿y qué es eso? Porque no la entendía. Ah, entonces ya entendí a qué se refería. Eso es muy importante. Cuando no entendamos algo, preguntarle qué nos quiso decir o qué significa para ella eso. Y así nos entendimos. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque siempre me he sentido respaldada por el lugar que Él me ha dado y que siempre me ha respetado. Nosotros pues manejamos una congregación, pero yo no he tenido problemas con eso de que Él alguna vez me haya hecho quedar en ridículo delante de las personas porque siempre hemos guardado el respeto el uno para con el otro y eso nos hace seguir adelante cada día. Hay veces que yo cuento estas historias o hay veces que hago referencia a la vida matrimonial en la iglesia, no es para hacerle el ridículo. Por ejemplo, yo conté un día, sino para que ella se diera el lugar. Un día ella se decía que era la sirvienta en la casa, no sé si se recuerda. Entonces, ese día yo pensando, no era ofenderla nada de eso, entonces llegué del trabajo y me acosté en el sofá. Entonces ella se levantó como a las 2 de la mañana y dice, ¿no se va a acostar en la cama? Le dije, no señora. Y no, ¿por qué? Dice, porque es que yo no me puedo acostar con la sirvienta porque cometo adulterio. Y entonces me dijo, ¿por qué? ¿Cómo así? Le dijo, sí, si usted no se da el lugar de esposa, todas las personas la van a ver como sirvienta. A los hijos la van a ver como sirvienta. Pero usted no es la sirvienta, usted es la señora de la casa. Y al darse su lugar, que usted ocupe su lugar, la van a respetar. Entonces esa noche aprendió y me fui a dormir como esposa. No con la sirvienta. No con la sirvienta. Cosas así que suceden y después le sirven a uno para ilustrar una situación que es muy importante. Pero no es nunca para ridicularizar a la persona, sino que nos deja una enseñanza que le puede servir a otras personas cómo manejar una situación en un momento dado. Pastora, y en su caso, ¿cómo ha sido darle lugar al pastor? Bueno, de respetarlo, de guardar la espalda de él, o sea, no hablar en ningún momento mal de él, porque si hablo mal de él, estoy hablando mal de mí misma. Entonces, eso también lo he aprendido. Si queremos de verdad, como dice la escritura, sujetarnos el uno al otro y yo estar sujeta, entonces debo guardar su espalda y debo guardar también los bienes de él, porque pues le doy gracias a Dios que él ha tenido esa confianza primeramente en Dios y en mi vida, y la mayoría del sueldo que él coge me lo da a administrar a mí. Y pues el Señor nos ha ayudado porque de eso que hemos vivido en la iglesia y duramos como 5 años sin recibir un sueldo ni nada, pero del trabajo que él hacía siempre me entregaba a mí y sacamos 6 hijos adelante con la ayuda de Dios, todos profesionales, ya todos son profesionales, unos casados, y le damos gracias a Dios porque ese es el ejemplo que les hemos dado aquí en la casa a nuestros hijos. Y estamos agradecidos por Dios también por esa familia que Dios nos dio, porque siempre hemos guardado nuestro lugar como familia pastoral, como familia de Dios, y nuestros hijos han aprendido eso y también han tenido ese reflejo en nosotros como padres, como dice la escritura, que les dan también el lugar a ellos, así como mi esposo me da el lugar y yo también le doy el lugar, aunque él me llama la atención en cosas que dice, no debes hacer esto, no debes hacer lo otro, y yo medito en eso porque también es aprender a obedecer. Y cualquier cosa que estemos haciendo mal, comenzar a mejorar esas cosas para que la relación aún sea mucho mejor. Entonces, en eso he aprendido a través de estos 30 y pico de años que el Señor nos ha dado de estar juntos con la ayuda de Dios. Pastores, hoy en día, esta generación, los jóvenes, le tienen mucho miedo al matrimonio.
Y de hecho, de esas cosas también se ha hecho uso para irse a vivir juntos, sin casarse, etcétera, etcétera. Y dentro de las congregaciones cristianas, muchos jóvenes se quedan solos, aún luchando pues, también con su deseo de querer tener una esposa por miedo a casarse. ¿Qué consejos podemos darles a la juventud de ustedes con toda la experiencia que Dios les ha dado en todos estos años de casados? El asunto es de fe. Cuando el Señor le dice que el que haya esposa haya el bien, es muy importante verlo como Dios lo está viendo a esa esposa. No es simplemente un objeto, es mi bien. Entonces, yo, como he enseñado en los seminarios de matrimonio, yo les digo que ella es mi bien. Entonces, yo no quiero dejar mi bien, porque dice que ella es mi bien. Dios dice que ella es mi bien. Y debo cuidar ese bien que Dios me dio. Entonces, por eso también, al cuidar ese bien, yo no para que permanezca así, entonces ella compra sus cremas, compra sus cosas. No es un gasto, es una inversión que hacemos en la esposa. Entonces no hacemos ser tacaños cuidando ese bien que Dios nos dio. Entonces, cuando yo lo veo, dice que el que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová. Cuando yo me casé no tenía nada. Ahora tengo una esposa que es mi bien y tengo 6 hijos y esta casa y todo lo demás. Entonces es una bendición casarse. Yo les digo, cásese para que el Señor lo bendiga. ¿Cuándo ha visto un soltero con plata? A no ser que reciba una herencia. O sea que si usted quiere que Dios lo bendiga y desea casarse, cásese sin miedo, porque yo me casé sin tener nada y Dios ha provisto. Entonces, así que no hay que temer al matrimonio. Puede ser que en el momento no tengan nada, ni siquiera empleo, pero cuando Dios nos da y hallamos nuestro bien, Dios nos empieza a bendecir. Bueno, yo lo que puedo ver es que un hijo sigue el ejemplo de sus padres. Entonces, en el caso de nuestros hijos que se han casado, tenemos 2 hijos casados y 3 nietos, hemos visto que ellos siempre hablan de mi papá me enseñó así, mi papá o mi mamá, y nosotros vemos esto y le damos gracias a Dios porque ellos han aprendido. Eso es lo que debemos hacer, seguir orando por ellos para que hallen el bien, tanto esa niña o esa hija o ese hijo que se quiere casar, es que haya esa esposa. Entonces mi oración siempre ha sido, mi oración por mis hijos, yo todos los días le digo gracias por la esposa de mi hijo, una mujer sabia que edifique su casa, nacida de nuevo, que lo ame, lo cuide, lo valore, lo respete. Esa ha sido mi oración. Y lo mismo a mi hija. Yo le digo, Señor, gracias por el esposo de mi hija. Comienzo a darle gracias por el esposo de mi hija, un varón lleno del Espíritu Santo, temeroso de Dios, nacido de nuevo, que la ame, la cuide, la valore, la consienta. Esa es mi oración y Dios es el que hará el resto por nosotros. Dios les bendiga y muchísimas gracias. Dios les bendiga y muchas gracias a todos. No se olvide, si tiene alguna pregunta, déjala en el chat para que la podamos responder con la ayuda del Señor. Y no tenga miedo de hallar esposa. Recuerde que el que haya esposa halla el bien y la benevolencia de Jehová. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a ser parte de la familia ICOA, suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita para que no te pierdas ninguna enseñanza. Si deseas aprender más con nosotros y enterarte de nuestros eventos, síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como @ICOA.